Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En el video del día de hoy vamos a ver en detalle el setup Supertrend, cómo funciona, cómo se usa y qué distintos setups podemos hacer con el mismo. Es importante que entendamos cómo funciona. De paso aprovechamos para mostrar las nuevas funcionalidades que se le ha agregado a nuestra versión de Supertrend, que ya va por la versión 5. Primero de todo, el Supertrend nos dibuja estas líneas que en general se pueden utilizar como trailing stop y también sirven para detectar cambios de tendencia. O sea que podríamos vender cuando hay un cambio de Supertrend y mover el trailing stop utilizando esta línea. Las líneas de Supertrend, los parámetros son un multiplicador, un suavizado y un largo. Y luego tenemos el tipo de línea a utilizar. Para entender bien cómo funciona esto, primero veamos bien de qué se trata. El, la distancia que tenemos entre el mínimo producido y la línea de Supertrend siempre disminuye, nunca va a aumentar, hasta que en algún momento esta distancia, el precio la corta y entonces ahí nos pasamos al otro lado. Entonces el nuevo Supertrend con respecto al alto de la barra va disminuyendo, quedó en este con referencia a este pico, y luego el alto de las barras baja, pero la línea Supertrend siempre queda en la mejor posición, nunca va a empeorar, hasta que aquí el precio nuevamente hace nuevos saltos, entonces la va siguiendo, y acá finalmente el precio atraviesa el Supertrend, cambia de sentido, y ahora se cuenta desde el otro lado. El Supertrend comienza a seguir al precio en el otro sentido. O sea, en este caso, la línea de Supertrend va siguiendo, cuando baja, va siguiendo al low de la barra. Cuando sube, va siguiendo al high de la barra. ¿Qué cantidad, qué tamaño? Eso va definido por el multiplier y el ATR. Un método de trailing stop muy conocido es el ATR trailing, donde esta distancia es igual al ATR, que es la volatilidad del mercado. Pueden utilizar el indicador ATR. Y tomamos el promedio de las últimas n barras, por ejemplo las últimas 10 barras. En general en este tipo de gráfico todas las barras tienen el mismo tamaño, o sea que no va a hacer mucha diferencia si mido el periodo de una barra o de 10 barras. El ATR nos da un valor cercano a entre 8 y 9 y luego se multiplica por un multiplicador. Si, por ejemplo, para entender mejor cómo funciona esto, utilizamos barras que tengan el ATR constante, supongamos que utilizamos barras de rango. Y utilicemos, para hacer la cuenta más fácil, rango 10. Entonces, todas las barras van a tener
todas las barras van a tener rango 10 ticks. Eso quiere decir que esta distancia la distancia entre el low y a donde se ubica el supertrend va a ser igual al ATR, que es 10 vale en todas las barras, multiplicado por, en este caso, 3. Estamos utilizando en el supertrend un multiplicador de 3. Si utilizáramos un multiplicador de 2, 2 por el ATR que vale 10 daría 20. Entonces aquí vemos que estamos ubicados a 20 ticks. Entonces, como vemos, es muy sencillo. Siempre estamos a una cantidad, la línea de supertrend siempre sigue al mejor mínimo hecho. Este es el mejor mínimo, luego la barra sube, ya no conservamos el mínimo anterior, multiplicado por el ATR y un multiplicador. El ATR es 10, el multiplicador en este caso es 2, 2 por 10 da 20, siempre estamos a 20 ticks. Ahora podemos, si ustedes han visto algunos indicadores supertrend, habrán visto que tienen varias formas de promediar. Podemos hacerlo en función al high-low o, por ejemplo, si lo hacemos en función al close, esta distancia es en función al mejor close. Vamos a ver un ejemplo. Aquí no miramos el mínimo, sino que miramos a este close. Bueno, aquí el close da justo el mínimo. Acá, por ejemplo, se nota. Estamos viendo 20 ticks desde el mejor close, el close que está más abajo y no del mínimo. También podemos usar una especie de suavizado. En lugar del close podemos usar, por ejemplo, un HMA. Para entender bien cómo funciona eso, vamos a ponerle un HMA de 34. No, perdón, 34 es el tamaño del ATR. Estamos usando un ATR de 10. Como ya dije, en un gráfico de rango el ATR es constante, por eso da igual poner cualquier número en el largo del ATR. Pero esto solo se cumple en barras tipo rango. El suavizado es el periodo del HMA. Pongamos un suavizado de 34. Y para entender cómo funciona este suavizado, vamos a quitar el ATR. Lo que tendríamos que hacer es dibujar un HMA para entender qué es lo que está haciendo. Dibujamos un HMA del mismo periodo. Aquí le habíamos puesto un HMA de 34. Aquí tenemos un HMA de 34. Es esta línea roja la HMA. Y a partir de aquí está puesto el trailing stop. O sea, la línea de supertrend siempre está ubicada a una cantidad n veces el ATR. Estamos usando un n de 2, un ATR de 10. O sea, a 20 ticks del mejor precio hecho por el HMA. Mientras el HMA baje, el supertrend lo va siguiendo. Acá en este caso el precio cerró del otro lado, entonces nos pasamos hacia el otro lado. Ok,
Acá el supertren va el HMA va subiendo, lo mismo hace el supertren. Aquí el HMA empieza a bajar, el supertren nunca baja, siempre el supertren se va acercando al precio hasta que cambia de sentido. Veamos un ejemplo más evidente aquí. Mientras el HMA vaya subiendo, el supertren va subiendo. Cuando empieza a bajar, el supertren se queda constante. Aquí sube un poquito más, pero luego queda constante. Y la condición para cambiar de sentido en el supertren es que el close pase al otro lado. Porque acá podemos decir por qué aquí no cambió de sentido. Aquí el close está aquí. O sea, por más que haya tocado la línea de supertren, no cambia de sentido. En esta barra el close está aquí. Tampoco cambia de sentido. La barra que hizo cambiar el sentido del supertren es esta. Tiene el close por debajo de la línea de supertren. Entonces, como vemos, con el supertren suavizado podemos conseguir incluso mejores señales, mejores cambios de tendencia porque tenemos menos ruido. Cuanto mayor sea la frecuencia de este HMA, supongamos que utilizamos un HMA de 18, y ahora el supertren hacemos que siga el mismo HMA, más rápido va a subir, más pegado al precio va a ir la línea de supertren. Aquí vemos que mientras la línea de supertren, mientras el HMA suba, el supertren lo acompaña, pero nunca baja. Aquí en esta pequeña bajada esto permanece constante, hasta que un close queda debajo del supertren y la hace cambiar de sentido. Y ahora la línea de supertren, que ahora es bajista, se mide desde el HMA, nuevamente va bajando hasta que aquí queda constante, no sube. Y este close hace nuevamente que cambie de sentido. Tenemos muchas líneas para suavizar. Una de las más prácticas es la regresión lineal. Por ejemplo, volvemos al 34. 34 para el HMA y 34 para el supertren. La regresión lineal tiene un poquito menos de ruido. Pongamos el mismo sentido, 34, y en otro color. Como ven, sigue subiendo siempre, o sea que acá tendríamos un mejor trailing stop. Vamos a hacer que esta línea supertren siga a la regresión lineal en lugar del HMA. Entonces vamos al supertren y le decimos que siga a una regresión lineal. Y ahora ven que la línea azul, la línea de supertren, va siguiendo a la línea negra, siempre subiendo. Acá hubo un cambio de tendencia. Y esta línea va siguiendo a la línea negra, siempre en el mejor precio. Aquí empieza a bajar, baja, pero nunca sube. El caso más práctico es el que vimos en un principio. Es el que no tiene suavizado directamente. Usamos el high y low hecho. Vamos a quitar las líneas. Ven que este suavizado se va así y lo pasamos a high y low. Y aquí ponemos cuántas barras en el pasado tomamos ese high y low. Yo lo tenía puesto en 1. En realidad lo que estamos midiendo es con respecto al low, donde se ubica el supertren,
y este low es el hecho en las últimas n barras. Veamos ahora algunos ejemplos de setups. Supongamos que queremos seguir a este mercado con un ATR multiplicado por 3. El ATR de estas barras es de rango 10, o sea, tenemos 10 ticks de ATR y lo queremos seguir a 30 ticks. O sea que nuestro trailing stop o línea de super trend estaría ubicada siempre a 30 ticks. Entonces, en este caso que tenemos un retroceso, aquí estaría ubicado nuestra línea de super trend. Para eso tenemos que cambiar primero que el super trend mida desde high y low. Lo queremos medir desde el high. No precisamos suavizado porque estamos utilizando el high de la barra, no un promedio de n barras, y un multiplicador de 3. Y acá vemos que a partir de esta barra la línea de super trend se ubica a 30 ticks del mejor high hecho hasta el momento. Aquí esta barra tiene un high mayor y ahí se ubica nuestro super trend. En todas estas barras el close está siempre por encima. Esta estuvo apenas un tick, pero no llegó a estar por debajo, por lo tanto no cambió el sentido. Tampoco esta. Recién aquí este close hace que cambie el sentido de super trend. Ahora tenemos varias formas de setup. El setup más evidente es en cuanto hay un cambio de tendencia, cuando tenemos una flecha, o sea, cuando el close de la barra tiene que haber terminado, este close. Cuando esta barra termina, el close está por encima de la supertrend, de la línea supertrend roja. Entonces aquí tenemos una señal. Podríamos entrar al mercado en el open de la siguiente barra. Este sería una posible entrada. Para el caso de esta venta que tendríamos acá, este close cerró por debajo de la línea de supertrend. Entraríamos a mercado en el open de la siguiente barra. Este sería nuestra entrada. Otro posible setup es usar un pullback. ¿Y qué pullback podemos usar? Podemos probar con varias líneas. Probemos con, primero lo más rápido, un HMA. En este caso podríamos entrar aquí y aquí. O aquí o aquí, depende de donde haya tocado. El indicador, estamos viendo en este caso, también tiene entrada de pullback, solo la tenemos que habilitar. Habilitamos la señal de pullback y le ponemos esta línea que, como vimos, es un HMA. Con un periodo de la HMA de 34. Pongámosle 34. Ven que se superpone la línea de HMA. Vamos a quitar la que pusimos. Y acá ven que el indicador nos pinta la señal de entrada y cuando el precio toca, esto se hace intrabar. Mientras la barra se está pintando, en el momento que toca el valor de entrada se pinta este triángulo. Este triángulo sirve para que, por ejemplo, un sistema como Markers pueda entrar perfectamente aquí.
Aquí pasa lo mismo, en la venta. Este triángulo se dibuja en el preciso momento que el precio está tocando el HMA. Entonces nuestra entrada sería justo aquí. Esta es una entrada de pullback. Y nuevamente tenemos, este indicador nos permite elegir muchas líneas de pullback. Desde la regresión lineal, una simple, media simple, una exponencial. Las más utilizadas son HMA y regresión lineal. Otra posible forma de entrada, vamos a quitar el pullback, sería en un pivot anterior. Vamos a ver cómo definir un pivot. Si retrocedemos n ticks hacia el pasado, nos encontramos siempre con algún pivot. En este caso este, en este caso este. O sea que dando una cantidad de barras hacia el pasado, podemos definir en qué momento queremos entrar. Esto lo podemos hacer con un canal de Donchian. En el Donchian le ponemos el tamaño en barras hacia el pasado. Por ejemplo, 4 barras. Estas líneas están puestas en el pivot 4 barras hacia el pasado. 1, 2, 3, 4. Vamos a verlo más en detalle. Por ejemplo, este nivel de aquí se refiere a este pivot. 1, 2, 3, 4. Ven que este low se conserva por 4 barras. 1, 2, 3 y la de sí mismo 4. La idea es que si queremos comprar, podemos comprar cada vez que se toca un pivot anterior. En este caso ya no funcionó, el precio sigue bajando. Aquí tenemos otra entrada. Pero si además le agregamos que sea la primera vez que ocurre y luego de un cambio de super trend, vamos a quitar esto, la entrada sería así. Aquí tenemos un cambio de super trend. A partir de este cambio estaríamos siguiendo este canal de Donchian y nuestra entrada sería aquí. Estaríamos entrando acá. Si utilizáramos un Donchian un poquito más grande, por ejemplo 5 barras, ahora nuestra entrada estaría acá. Igual que cuando usábamos el HMA. Si usáramos una barra más grande, si vamos 6 ticks, 6 barras hacia el pasado, seguimos entrando en el mismo lugar. Estaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es este low. Si le agregamos una, ya aquí no va a entrar, porque va a tomar este low. Este low lo toca en el momento que está la barra cerrando, o sea que ya no hay forma de entrar aquí. En general, 4 barras es lo recomendable. 4 o 3. Nos aseguramos de que por lo menos haya un retesteo de un pivot anterior. Veamos cómo sería en el caso de la venta. Tendríamos una señal en el mismo lugar. Para tener este tipo de entrada con el indicador Supertrend, tendríamos que usar
Vamos a quitar el Donchian y vamos a agregarle entrada de pullback al indicador Supertrend. Pero en este caso vamos a usar el high y low con un periodo de 4 barras. Sería como usar un Donchian de 4 barras. Y acá vemos que nos dibuja el lado del Donchian correspondiente. Cuando estamos queriendo comprar nos dibuja el Donchian inferior. Y aquí tenemos el triángulo con la entrada que se produce aquí. Para el caso de la venta, aquí tenemos el Donchian superior y la entrada es en este lugar. Aquí tenemos el triángulo. Aquí tenemos una compra, aquí, y aquí tenemos una venta. Esta sí que no funcionó. Y aquí pasaríamos a una compra acá. Esta venta posiblemente no llegue a dar objetivo, sería revertida cuando se detecta el cambio de tendencia. O sea, si acá estamos vendidos y no llegamos a objetivo, cuando tenemos un cambio de tendencia, o sea, cuando detectamos este close, esta operación hay que cerrarla. Y se cerraría entre el open y el close de la barra siguiente. O sea, esta sería una pérdida. Podemos intentar ver cómo funcionaría esto. Tendríamos que hacer un market replay. Como vemos aquí el indicador Supertrend nos pinta dos señales, cambio de tendencia y pullback. Una es una flecha y otra es un triángulo. Entonces, si esto quisiéramos automatizarlo con markers, tenemos que indicarle que la señal de entrada es para compras es un triángulo hacia arriba de color azul y que la entrada de ventas es un triángulo rojo hacia abajo. Podemos intentar hacer un replay. Esto sería 9:46 del 29 de agosto. Justo no lo tengo el 29 de agosto. Tengo el 30. Bueno, el 30 podemos ir a las 10:45. Intentemos ir aquí a las 10:37. 30 de agosto, 10:37. Tendríamos que asignar una TM para que esto funcione, algo con un buen trailing stop. Pongamos 50 versus 15. Vamos a probar con este. Habilitar compras y ventas. Bueno, lo primero que va a venir es el cambio de tendencia, que va a dibujar una flecha roja y no debiera disparar. Ahí tenemos, no disparó a markers, porque estamos esperando un triángulo rojo, que es en el momento que toca el precio el canal Donchian, que está en 18,497. Ahí tenemos el triángulo, ahí tenemos la venta y ahí disparó nuestra orden. Vemos que obtenemos un fill, ahí se salió el trailing stop. Y tuvimos un fill prácticamente en el extremo de la barra. Otro setup que podemos hacer, vamos a irnos al final,
es filtrar vamos a quitarle las entradas. Ahí tenemos el Supertrend puro sin entradas. Vamos a quitar los dibujos. Es aplicarle algún tipo de filtro a esto. Porque esto, por ejemplo, lo podríamos hacer más rápido. Vamos a utilizar un suavizado por un HMA de un periodo de 18. Y si le bajamos el multiplicador, vamos a tener más señales. De que cada vez se va ajustando más. Supongamos que este sería el caso extremo. Y si ahora aplicamos otro supertrend, que lo usaríamos como filtro, para no tomar todas las señales, en vez de comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, solo tomamos las señales que están alineadas con otro supertrend de temporalidad mayor. Por ejemplo, agregamos otro supertrend, pongámosle los mismos parámetros de suavizado. Estábamos usando un HMA de 18, o sea que usemos lo mismo acá, un HMA de 18, ahí estaría. Entonces, si tomamos estas señales en función a al sentido de este supertrend, aquí estamos en modo compra, porque este supertrend está en modo compra, tomaríamos esta señal, esta no. No tomaríamos esta venta, ni tampoco tomaríamos esta compra, porque aquí está en modo venta, pero sí tomaríamos esta venta. Para poder hacer eso, esta versión de Supertrend tiene un parámetro que se llama modo de operación, en el cual le podemos especificar si queremos que nos indique la tendencia para ser utilizada en otro caso. Vamos a por ejemplo a usar el indicador copy y vamos a copiar la tendencia del supertrend. Buscamos el indicador supertrend. Estábamos usando una TR de 10 barras, multiplicador de 5, un HMA de 18. No, este es el periodo de entrada, no estamos usando entradas. Estamos usando un HMA de tipo de línea con un suavizado de 18 barras. No queremos pullbacks. Y la línea que queremos copiar es la entrada. Ahí va puesta la tendencia cuando habilitamos el modo de operación 1. Utilizando el modo de operación 1, en la línea entrada nos pone el valor de la tendencia. Aquí la tendencia es alcista, aquí es bajista. Entonces tomamos esta venta. Aquí por ejemplo vemos, tomamos esta compra, no tomamos esta venta, tomamos esta compra, no tomamos esta venta, tampoco tomamos esta compra, pero sí tomamos esta venta. Esto para lo que más sirve es para que en markers podamos usar un filtro.
Entonces usamos un supertrend de temporalidad mayor para calcular su tendencia. A esto le pusimos el valor trend cuando copiamos la línea. Y trend tiene que valer más 1 para comprar o menos 1 para vender. Se lo agregamos a markers. En la sección filtros habilitamos filtros y ponemos el valor de la variable para compras y para ventas. Para compras dijimos que trend tiene que valer 1 como mínimo, y para ventas trend tiene que tener un máximo de menos 1. Entonces tenemos datos del día 30. Para hacer un replay solamente podemos correr este pedacito de aquí. Y por empezar está mal definido el tipo de entrada. Estamos buscando triángulos cuando en realidad debiera estar buscando flechas. Flechas hacia arriba, flechas hacia abajo. No podemos volver a probar aquí 11, 18. La idea es ver cómo esa señal se ignora. Pero no se ignora la siguiente. Aquí tenemos flecha hacia arriba. Debiera haber disparado una compra, pero está filtrada. Y ahora va a venir flecha hacia abajo. Las ventas siguen habilitadas mientras esta línea esté en menos 1. Como recordamos, esta línea es la tendencia de un supertrend que tiene un multiplicador más grande. Ahí va a venir una venta. Por ahora siguen habilitadas. Ahí tenemos una venta. Y bueno, ahí disparó este ATM. No sé si será el apropiado para este caso. Y ahora va a venir una compra que también la va a ignorar porque esto está en modo venta. Compra ignorada. Bueno, en resumen, vimos cómo funciona el supertrend y cómo se calculan las líneas. Solamente precisamos lo más importante del supertrend es el ATR y la línea que utilizamos para suavizar. Distintas formas de utilizar para detectar cambio de tendencia. Vimos tres cosas hoy: cómo detectar el cambio de tendencia, cómo entrar en un pullback y cómo utilizar el supertrend para filtrar operaciones. Todo eso se puede hacer con la última versión del indicador supertrend, el cual tiene entrada de pullback y entrada de cambio de tendencia. Ambas, tanto el suavizado de la línea supertrend como la línea de entrada de pullback, se pueden elegir desde su clásico high and low hasta cualquiera de las líneas más conocidas que trae NinjaTrader. Y ambas señales, la de cambio de tendencia y la de pullback, se pueden automatizar perfectamente con el sistema markers. Y también trae esta salida auxiliar que nos permite detectar la tendencia de cualquier supertrend para ser utilizada como filtro en markers. Bueno, espero que esta información les haya resultado de utilidad. Cualquier duda o pregunta, por favor, publiquen debajo de este video. Muchas gracias, hasta luego.